los correos electrónicos de un particular y un profesional son iguales. El siguiente es un poco el tema, que el correo se ha quedado un poco desfasado. Cuando mandas un correo importante, quieres saber si se abre. Cuando mandas un correo importante, muchas veces tiene un adjunto. Y tiene un adjunto, quieres saber si el adjunto se ha leído. Lo envías con otro sistema, sabes si se ha leído y qué páginas se han visto. Ese email es súper valioso. No tienes tantos contactos, tienes unos pocos, pero quieres saber cuál tiene engagement, a cuál ha interesado tu propuesta. Nuestro enfoque es, te doy herramientas, como digamos fuera un Office, encima del correo, pero dentro. Y al final no existe una plataforma de correo electrónico para profesionales a día de hoy. Entonces, pues es una oportunidad para modernizarlo nosotros. Tienes que tener un punto oportunista, todo lo tiene, no me parece mal. Pero construye valor encima de eso. Quizá hemos tardado tanto tiempo en poder construir las otras funcionalidades, cambiar el motor del coche mientras está en marcha. Nova es la red social profesional que conecta al mejor talento. La clave que diferencia a Nova de LinkedIn y de otras redes que puedas conocer es la calidad de nuestros miembros que tienen que superar un proceso de selección para entrar. La propuesta de valor de Nova se basa en la creencia de que tu red de contactos y tus conexiones determinan tu potencial profesional. Habrás oído hablar de Your Network is Your Net Worth, que dicen los americanos. A través de funcionalidades como Gravity, nuestro motor de matchmaking 1 a 1, programas de mentoring, grupos locales por función o eventos inspiradores, nuestros miembros expanden su red de contacto con gente relevante y aceleran sus carreras profesionales. Nova conecta ya a más de 25.000 personas de alto potencial que viven en más de 80 países del mundo y que trabajan en áreas tan diversas como las ventas, el marketing, la consultoría estratégica, la banca de inversión o el desarrollo del software. Así que si eres una persona con ambición, quieres expandir tu red de contactos con gente inspiradora y llevar tu carrera al siguiente nivel, apúntate a la lista de espera en nuestra web o consigue una nominación de otro miembro. Seguimos con el podcast. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Eduardo Manchón, que es el CEO de MailSuite. Es un emprendedor en serie que ha montado y vendido ya varios negocios en Internet, es advisor de un montonazo de startups y tiene una historia muy diferente, súper interesante, así que para todos aquellos que os interese el mundo de las startups, el mundo de la tecnología, bueno, pues creo que tenemos por delante un podcast apasionante, así que Eduardo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ramón, ¿qué tal? Pues oye, para arrancar el podcast, si quieres dar un poquito de contexto a quien nos escuchen antes de entrar en MailSuite, si quieres resúmenos tu historia en 1 o 2 minutos y luego profundizamos en vuestro negocio. Perfecto, pues mi nombre es Eduardo Manchón, actualmente soy CEO de MailSuite, soy originario de Callosa de Segura, un pueblo del sur de Alicante, y pues yo estudié psicología. Inicialmente quería entrar en el mundo de la empresa, hice recursos humanos, un máster de recursos humanos. Ahí descubrí el mundo de la interacción persona-ordenador, que fue lo que me conectó con el mundo del software. Entonces fui de Erasmus, estuve de Erasmus en Noruega, luego repetí, hice el doctorado, o comencé más bien el doctorado, en Human Computer Interaction. A raíz de ahí me salió una oferta de trabajo en Barcelona, en banca online. Estamos hablando del 2001. Yo estudié la carrera del 94 al 99, se hace siglos de esto. Y a raíz de trabajar en la Caixa en banca online, pues conocí lo que era el mundo de las startups. Conocí a Waldo Huerta, que montó Loquo. Loquo se vendió a eBay. Yo pues terminé siendo socio de Loquo. Y a raíz de la venta de Loquo, pues junto a Joaquín Cuenca, que es el actual CEO de FreePic, decidimos montar Panoramio. Y en 1 año y 8 meses terminamos vendiéndosela a Google. Estamos hablando del año 2007. Estuvimos en Google hasta el 2010, en Zúrich, y pues a partir de ahí hice de todo, pues intenté montar otras startups que no funcionaron, fui advisor, que aprendí muchísimo, también monté una especie de pequeña aceleradora en Alicante, hice muchísimas cosas, también me tomé sabático, viajé. Y luego, pues al final me terminé liando con Mailtrack, que se llamaba entonces, que ahora es MailSuite, que lo fundó Nacho González Barros, fundador de InfoJobs. Y bueno, aquí estoy. Pues hay una historia brutal, ¿no? No hemos entrevistado a muchos founders que hayan vendido 2 compañías, encima a eBay y a Google, que no está nada mal. Más allá de que, oye, pues una de ellas la montara Waldo, ¿no? Pero si quieres, luego contamos la historia de esas 2, que es apasionante, pero vamos a entrar un poco en MailSuite. Antes, como decía, se llama Mailtrack. Yo creo que soy usuario vuestro del Free desde hace mucho tiempo en Gmail. Y eso que tengo una relación un poco amor-odio con el email, o entramos en ello. Pero básicamente, para el que no conozca Mailtrack, que yo creo que tenéis muchos millones de usuarios, pero habrá gente quizá que no lo haya usado. Cuéntanos un poco. Sí, originalmente Mailtrack era un email tracker.
te decía si tus correos han sido abiertos o no. Con la misma filosofía del WhatsApp. Un double check, un check enviado, 2 checks leído. Entonces, eso tan sencillo, pues dentro de Gmail. Entonces, funciona exclusivamente para Gmail y bueno, también para Outlook, pero fundamentalmente es la plataforma más importante. O sea, porque en Outlook, digamos que tú tienes un proveedor de correo Microsoft, ¿también funciona o es Google desde Outlook? Si podrías usarlo en Outlook directamente, que tenemos un add-in también, pero no es tan potente como lo que tenemos en Gmail. En Gmail, si tienes una edición de Outlook y la tienes configurada a través de Gmail, pues también te funciona, claro. También te funciona. Que ese es un poco... Entonces, el uso principal es saber si la gente ha leído tus correos. Eso originalmente era ese. Pero Entonces, ahora es bastante más, ¿no? Sí, de hecho el cambio de nombre viene de eso. Pues originalmente pues empezó así, como decía, lo fundó Nacho González Barros, yo era advisor, y pues el proyecto pues empezó a coger tracción casi desde el principio. Es una extensión para Chrome Web Store, eso es muy particular. Las extensiones básicamente inyectan código encima de la web en la que estés y se pueden utilizar para muchas cosas, desde traducciones. Google Translate tiene una extensión a bloquear anuncios o modificar el aspecto de Gmail, en este caso. Entonces es algo bastante delicado, porque cuando modificas el aspecto de la web de otro, pues es algo un poco complejo. Y entonces nosotros hacemos eso, aparte con la API de Gmail hacemos más magia también, digamos, y poquito a poquito hemos ido introduciendo más funcionalidad. Primero relacionado con el email tracking, campañas, envíos masivos, pues luego documentos, envío de documentos. Al final nos hemos intentado acercar al valor de los correos. Cuando mandas un correo importante, quieres saber si se abre. Cuando mandas un correo importante, muchas veces tiene un adjunto. Y tiene un adjunto, quieres saber si el adjunto se ha leído. Lo envías con otro sistema, sabes si se ha leído y qué páginas se han visto. O si conoces DocSend, que es quizá el referente del sector. Sí, en ese sentido. Compró Dropbox. Dropbox, correcto. Sí. Pues a partir de ahí, pues añadimos firma electrónica. A partir de ahí, pues tenemos también sistemas de confidencialidad de documentos para compartirlos. Envías un adjunto y lo has perdido, puede forwardearse infinitamente, aquí mantienes el control. Porque el adjunto es un adjunto o es una URL. En realidad es una URL. En realidad es una URL. El URL. Este es un poco el tema, que el correo se ha quedado un poco desfasado. Todos los sistemas que tiene están muy bien, pues son universales. Cross-platform no es un estándar, pero pues otros medios han avanzado, pues Slack, el chat, ¿no? Y el correo se ha quedado un poco atrás por esa misma razón, ¿no? Y cuando han habido intentos de modernizarlo, por ejemplo Google con AMP, de que fueran dinámicos, tendrías que poner de acuerdo a toda la industria, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, pues es una oportunidad para modernizarlo nosotros. Al final no existe una plataforma de correo electrónico para profesionales a día de hoy. Los correos electrónicos de un particular y un profesional son iguales. Entonces, lo que nosotros hacemos es añadir herramientas que aportan valor, funcionalidades valiosas dentro del mundo profesional. Entonces, digamos que el que te compra casi siempre es alguien que le da un uso profesional al correo. Correcto. ¿Y es un autónomo, es una empresa? ¿Quién es el cliente? La persona normalmente es un business owner de una empresa que suele tener como máximo 10 empleados. Digamos, la media suele ser 5, aunque evidentemente hay muchos business owners también que son ellos solos. Entonces, la ventaja de este sector es que tiene una lógica, aunque es profesional, pero tiene una lógica B2C en cuanto a que se contrata sin comerciales directamente, es autoservicio, lo configuran ellos, no necesitan la capa de ventas. Y también otra cosa que es bastante definitorio es que quien usa MailTrack no es tanto para enviar correos a particulares, para vender sus servicios, que también lo hay, quien lo hace, pero eso no son los usuarios gratuitos, no los de pago. Nosotros tenemos, de hecho, 1 millón de usuarios activos mensuales y de pago tenemos 110.000 clientes de pago, la mayor parte de Estados Unidos. Y pues los que son de pago hacen negocios con empresas más grandes que ellos. Entonces no es tanto que mandan muchos correos, sino que mandan correos muy importantes, con propuestas. Yo recuerdo pues entrevistas que hemos hecho, un inversor profesional que no vende, un agente inmobiliario profesional no vende apartamentos o casas, vende centros comerciales e inversores. Entonces ese email es súper valioso. Saber, no tienes tantos contactos inversores, tienes unos pocos, pero quieres saber cuál tiene engagement, a cuál ha interesado tu propuesta. Entonces, para invertir tiempo en ese inversor. Claro. Y sabes exactamente cuando lo acaba de leer, está caliente, le puedes llamar en ese momento. Y no requiere, encima entiendo que ir sobre la capa de Google,
no requiere de nada más que instalar una extensión que es como muy sencillo. Correcto. ¿no? Eso es, Correcto, no te hacer configuración. a una autopista en la que no tienes que meterme a una nueva lógica, ¿no? Correcto. Que como dices es muy diferente a otros casos de uso de MailChimps, ¿no? Y de hecho hay un MailChimp español, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay Acumba, ¿no? Ignacio Arriaga, sí. Ignacio Arriaga, estaba pensando en él, que le sigo en su newsletter, es muy chula, por cierto. Claro que ese es su caso de uso, es el contrario, ¿no? De yo mando muchos emails a usuarios B2C casi siempre, ¿no? Tú al revés, ¿no? Eres la micropyme o la pyme que manda correos pocos pero muy importantes. Correcto. Ahí te pago, que son 10 euros al mes, me parece. Entonces, sí, en España sí. En Estados Unidos son 20. Son 20. Entonces tiene diferentes precios según la zona. Y bueno, siempre hacemos experimentos de precios, con lo que no te sé decir. Claro. Y el modelo de pricing, no obstante, sí que es ultra sencillo. ¿Es o free o esta versión? Sí, no habéis sido un modelo por... Bueno, antes teníamos un modelo, teníamos dos productos, el Pro y el Advance. El Pro al final fue superado por el Advance, que tenía todas las funcionalidades premium. Es al final, la historia de MailTrack va determinada y evoluciona en MailSuite, porque al final nosotros nos hacemos los líderes totales del email tracking en el mundo. Y crecemos muchísimo, tenemos al mes 120.000 sign-ups nuevos, imagínate una salvajada. 120.000 sign-ups, que en total de la historia son millones. Y de esos casi 13 millones. Casi 3 millones y hay uno que lo usa todos los meses. Entonces, exacto. Y de esos 100.000 pagan. 100.000 pagan. Entonces, pero ¿qué pasa? Que al final, cuando creces tanto, es una maldición porque es difícil crecer más. Entonces el mercado nos lo comemos y pues queremos ir más allá. Y entonces empezamos a añadir funcionalidades adyacentes a eso. Entonces vamos cada vez metiendo más funcionalidad de valor y es cuando realmente decidimos pues cambiar la marca y cambiar. Hoy de hecho hemos lanzado el nuevo branding, el diseño, digamos, del logo. Qué bueno. Y digamos que es añadir más valor a ese mismo producto, porque el mercado ya tampoco puede crecer mucho más, lo que te permite subir precios. No solo subir precios, o sea, todo. Permite subir precios, pero también captar gente que está buscando otra herramienta y utilizar esa gran tubería que tenemos de usuarios, ese flujo que nos entra, para decirles, bueno, necesitas también envío de campaña, necesitas tracking de documentos. Hay mucho, claro, digamos que los usuarios podrán encontrar el valor a sus 100 o 200 euros al año, más correcto. o menos, ¿no? Por hacer orden de magnitud, claro. En alguna de las funcionalidades. Con que te funcione una, ¿no? Con que el mail tracker sea bueno para ti, con que los documentos son interesantes para ti, realmente no es mucho dinero, ¿no? Como para que te merezca la pena. Es bastante pena. más barato que otras herramientas más enfocadas al B2B Enterprise. Bueno, clarísimamente un Apollo entonces, tal por usuario que sea 100 euros al mes, correcto. ¿no? Entonces nosotros en realidad lo que estamos construyendo, si quieres verlo de esa manera, es un CRM que será un mini HubSpot. No tiene todo lo de HubSpot porque no queremos complicarlo tanto, HubSpot se ha hecho inmenso, pero sí que trata de ser un mini HubSpot. Para ese segmento underserved micropyme, ¿no? Efectivamente. Entonces, y la clave es el modelo freemium. Lo que lo explica todo es un modelo donde es gratuito, lo puedes probar y donde hay funnels de conversión dentro de la herramienta. Entonces se parece mucho a Canva en ese sentido. Un product-led growth del libro, ¿no? O sea, realmente tú encuentras valor en el producto y te encuentras en la fricción a la hora de, oye, ya no sé, no quiero que lo haya visto una vez o quiero haber visto la segunda vez, tengo que pagar, ¿no? Ese tipo pues de depende cosas, ¿no? de la funcionalidad. Por ejemplo, pues el histórico de aperturas, si tienes solo la primera apertura gratis, que es la más valiosa, pero si quieres saber todo el histórico, tienes que pagar. Entonces, o los documentos, tienes 30 documentos gratis. Ahora hemos empezado con esto, así que somos bastante generosos. Y si a partir del el documento número 30 ya te toca pagar. Entonces, eso es lo que buscamos. Al final, el freemium es un modelo muy virtuoso, porque al final dice, todo nuestro tráfico es orgánico gratis, no nos cuesta nada. Te iba a preguntar eso, ¿cuánto dinero gastáis en esos 100.000 sign-ups? Siempre hacemos pruebas y siempre estamos gastando algo de dinero, pero nada, los sign-ups no vienen de ahí. Y de hecho es un problemón porque imagínate... Pero no tienes palanca de crecimiento, claro, ¿no? O sea, tampoco puedes hacer 200.000 sign-ups. Exacto, porque es muy difícil subir ese número. Entonces, a menos que amplíes negocio, que es donde estamos. Y eso es lo que estamos luchando ahora, ¿no? Entonces, de ahí que, pues... hemos ampliado todas las ramas de negocio. Claro, no ha sido fácil porque construir todas las features, por un lado hemos construido un Signaturit, un DocuSign, como según quieras llamarlo, hemos construido un DocSend, hemos construido muchas cosas sencillos, integrados en Gmail, con toda complejidad, lo que nos ha llevado muchos años, y ahora pues estamos subiendo realmente la persiana. El año pasado cambiamos la marca y realmente estamos dando ese reposicionamiento. Que pasa mucho en proyectos. Al final, es normal que tú empieces con un proyecto oportunista, pequeñito, sencillo, das en una clave, pero te quieres quedar ordeñando la vaca esperando probablemente la muerte, que pase algo así, que a lo mejor te va bien, o puedes ser más ambicioso, ¿no? Y un poquitín. Sí, el ejemplo de FreePic era un photo stock y de repente y ha metido la capa de IA. Podía no haberlo hecho.
como lo ha hecho Getty o Shutterstock. Total. Entonces, por hacer los números de la compañía, ¿no? Esos 100.000 usuarios activos al mes que pagan, en facturación son como 8 millones de ARR. Que eso es quitarle el IVA realmente a esos 10, ¿no? Por hacer el número de consultor que digo yo, ¿no? Y luego en la cabeza digo, son 10 euros por 10, 100, ¿no? Le quito el IVA. Más o pues menos. 80 Entonces, por 100.000 o 8 millones. Pero es 40% de EBITDA, que bueno, este año esperamos mejorarlo. 40% de EBITDA, ¿eh? Sí, claro. Son números de software. De software de verdad. Claro, es que si haces software... Sí, esos números es que lo guay es quitarte las capas que te impiden el crecimiento. O sea, que tú no tienes customer support apenas, bueno, ¿no? sí, customer support sí, por supuesto. Pero muy poco, pero porque es pequeño, ¿no? Bueno, tenemos 3 personas. 3 personas. No diría que es un equipo pequeño en comparación con... Con el volumen de usuarios es poco. Pues es que sí que es verdad que nosotros lo que optimizamos es la experiencia para que no haya customer support. Quiero decir, cada vez que hay un problema y se repite, lo resolvemos para que no vuelva a pasar. Entonces... No hay ventas, ¿no? Entonces realmente la mayoría de las... ¿Cuántas sois? ¿30 y pico personas? 32. 32 son... son developers, 22 developers, 2 de producto, yo y otra persona, de marketing una, y finanzas sí que 3 porque hay mucho lío, y 3 de support, sí, algo así sale en las cuentas. Sí, qué bueno. ¿Y cómo estáis creciendo? Porque la compañía ya tiene un tiempo, ¿no? 2013 creo que se funda, ¿no? 12 años. Pues, ¿Cómo es un poco el histórico, ¿no? ¿En qué momento empieza realmente a crecer? La empresa es que no tendría que coger realmente para decirte porcentajes año a año. O sea, pues como siempre, al principio creces, cuando partes de cero es muy fácil. Muy fácil hacer por el múltiplo que tú me digas, según lo mire. Pero la empresa siempre crece muy, muy fuerte, y el crecimiento inicialmente se acelera y luego, pues, tiende a irse aplanando como es normal, ¿no? Porque cuando creces a un ritmo muy fuerte... No es lo mismo pasar de 4 a 5 millones, ¿no? Que de... Correcto, aunque incluso si creces al mismo número absoluto, porcentualmente creces menos. Y de hecho de ahí viene que hagamos hace ya años que vemos, y antes de que nos pille el toro, pues ampliar el mercado, añadir funcionalidad y empezar a crecer en base a las otras. Y en eso estamos. Entonces, este año estamos creciendo muy bien también. Que, por ejemplo, respecto al pasado, que puede ser doble dígito, pero 20%, 30%. Este año probablemente crezcamos entre un 20 y un 30, dependiendo un poco, porque al final estamos en 40% de margen de vida. Pero claro, el año pasado, o sea, los años anteriores, perdón, pues hemos crecido pues 50, 60, 70. El año pasado menos porque estábamos en el cambio de marca y todo el tema, entonces, pero realmente digamos que es un producto de software. Entonces, si una vez que tú tienes una palanca de crecimiento, que es en nuestro caso la Chrome Web Store, que es un mundo que muy poca gente se mete, entonces, y que a nosotros nos trae muchos usuarios. Entonces, con un proyecto de 13 años que tiene ya, bueno, creo que un poco más, pues el dominio tiene mucho peso, imagínate, pues a lo largo de los años y... Sí, que es una marca, como decías, la marca... Vamos, yo cuando conocí el producto me imaginaba una startup en Silicon Valley, ¿no? Porque es lo sí, por el nombre, no es que Nacho muy bueno poniendo nombres. El nombre, ¿no? Está bien, creo que me pasó parecido con Typeform, ¿no? Que también te imaginas no está tan bien hecho y tal, que dices, no está hecho en Barcelona, pues sí, está hecho en Barcelona. Bueno, tenemos, sí, yo creo que tanto ellos como nosotros ponemos mucho cariño al producto, quizá por deformación, ellos eran diseñadores, yo soy de UX, y entonces la experiencia tratamos de que sea... Que hablando del producto y de que está construido por encima de Google, ¿qué riesgos presenta? Porque lo típico que piensa, ¿no? O el pensamiento rápido te iba a decir, joder, pues qué riesgo que Google te haga MailTrack y por encima, ¿no? Y te lo dé gratis con la Google Suite, ¿no? Entiendo que eso es algo que lo habréis pensado y lo habéis valorado mucho. Sí, bueno, a ver, el Google nunca ha tenido como mucho interés en meterse en esa parte del email tracking. Entonces, por esa parte no es tanto que Google, sino que realmente pues las plataformas, pues estás construyendo encima de la plataforma de otro y siempre se le puede torcer la mente o cualquier cosa, ¿no? O sencillamente, pues por ejemplo, Google Maps antes era gratis cuando hicimos Panoramio, ahora es de pago, probablemente no lo hubiéramos podido pagar. Entonces, hay cambios y esas cosas nunca las puedes prever. Entonces, lo que pasa es que, claro, los meteoritos, prepárate por un meteorito que amenaza a la Tierra, pues es como mal plan. Entonces tú aquí has venido a jugar y has venido a... Y bueno, aunque es un poquitín suena como de la película esta, no Don't Look Up, pero es un poco como total, que si vamos a morir, si cae eso... Claro. Entonces nosotros pues estamos a lo que estamos a... ¿Y por qué Google no tiene interés en el mail tracking? Porque parece una feature tan obvia que es necesaria, ¿no? Como que es útil. Bueno, diría que Gmail tiene un problema, no sé exactamente a nivel de política interna,
donde, si no te acuerdas, lanzaron Google Inbox hace unos años, lo cerraron. Tiene un problema ahí con la innovación. Entiendo que hay muchos stakeholders allá, cada uno tirando de un sitio. Debe ser un infierno, eso se ha hecho muy grande. Y pues ahí mover un dedo, esto debe ser complicado. Entonces, les cuesta mucho mejorar Gmail. Y se ha visto muy poca innovación. Entonces, en Google Drive quizá un poco más, en documentos, pero es complicado. Acaban de sacar el de firmar hace semanas que lo hemos empezado a utilizar nosotros. Google Documentos, sí. En Google Documentos, que está fenomenal, entonces, la verdad. Pero claro, digo, que ¿no? el tracking de emails es como obvio. Sí, pero al final ellos piensan también que Gmail, la cuenta Gmail es necesaria para un teléfono Android, que son la mitad de los teléfonos, o quizá más en España, por ejemplo. No pueden complicar mucho la herramienta. Entonces falta, lo que te digo, una herramienta de correo profesional que tenga funcionalidades profesionales, que esté pensada en profesionales. Si acaso hay herramientas tipo Superhuman, que son un enfoque de Inbox Zero, pero nosotros no vamos ahí. Nosotros no vamos a la eficiencia, productividad. Eso a la gente que le guste, pues... Muy de founder de startup esta de Superhuman. Bueno, sí, está muy bien, es brillante. Está súper bien construido. Es también una extensión, de hecho, encima de Gmail, pero su foco es otro, es el Inbox Zero y la paz que te da vaciar el buzón. Nuestro enfoque es, te doy herramientas como digamos fuera un Office, ¿no? Encima del correo, pero dentro. Entonces, tú no tienes que irte a Google Docs para firmar un documento con MailSuite. Tú, desde el propio correo, añades el documento y se pone un botón y el otro recibe un botón para firmarlo y no tiene que ir a ningún sitio. Tú no tienes que subir a una plataforma afuera, no tienes que hacer nada. Todo sucede dentro del correo. Y de hecho, la firma propia también, recibes un PDF, lo firmas dentro de Gmail y lo mandas de vuelta. Entonces, la idea es que tú realmente no quieres cambiar de contexto. No quieres cambiar de contexto. Y es verdad que el email es muy poderoso en eso, ¿no? Como que es una herramienta que comentábamos un poco antes fuera de micrófono, que está muy anticuada por todos los lados. Y yo creo que muchos la odiamos hasta cierto punto, ¿no? Quizá tú no la odias porque acaba siendo tu producto, pero es una herramienta que tiene su complejidad. O sea, yo le he prohibido a mis empleados, por ejemplo, internamente mandar emails. Lo tenemos prohibido en interno. No, me lo creo, ¿no? Si, a ver, cada filosofía, sobre todo de comunicación interna, en las empresas, si el problema de la comunicación interna, probablemente el email ya no tiene ningún sentido. El email es para comunicación externa. ¿Vosotros internamente habláis en email o habláis en nosotros? En pues Slack, diría que usamos más Slack que el email. Sí, porque aparte el traqueo de los correos no aporta nada dentro. O sea, sabes que te lo va a leer, es tu compañero. te lo tiene que leer, ¿no? Te lo tiene que leer. Raro sería. No, o sea, realmente lo que sirve es para comunicarte con fuera, con el resto del mundo. Ya sea para coordinarte, para project management, como para propuestas, cold email, para cualquier tipo de cosa, saber que lo ha leído o no lo ha leído es información muy valiosa y también para ambas partes. O sea, hay gente que realmente le salva la vida porque si yo sé que no lo has visto te puedo llamar por teléfono. Oye, que no has visto la propuesta esta, que corre prisa, total. Que nos va a crear un problema a los dos, ¿no? Es un poco como el double chat de WhatsApp, total. Que realmente ayuda mucho. Hay gente que no le gusta lo de la privacidad y tal, pero yo creo que realmente ganan ambas partes. Que la innovación del double check, entiendo que Nacho lo hizo quizá antes de que tú llegaras. ¿Eso ya era inspirándose en WhatsApp? O sea, ¿la inspiración fue WhatsApp o esto ya existía en interfaz en otras apps? No, o sea, una cosa es la interfaz y otra cosa es el sistema. La interfaz sí que es una inspiración de WhatsApp, el double check. Sí, el double check como inspiración. Sí, como UX, digamos, como manera de expresarlo. Entonces, los competidores pues tenían otros sistemas o lo que sea, pero la tecnología es muy antigua. La tecnología la tiene MailChimp y todo el mundo, que sencillamente manda un píxel transparente en los correos. Sí. Entonces, la dificultad, que yo siempre le digo, Mailtrack en realidad hace un huevo frito. No hace algo como meter un píxel, pero lo hace pues mientras cruza un acantilado por una cuerda haciendo equilibrismo y sopla viento racheado. Y entonces, muy poca gente se atreve a hacerlo dentro de Gmail. Eso es Gmail. Gmail cambia cosas, se rompe. Nosotros no se nos rompe porque tenemos ya todo el sistema creado. Te cambia el HTML, ¿no? Cualquier cosa y a cualquiera se lo rompería, pero tú sabes recolocarlo. Sí. Somos partners de ellos, tenemos buena relación, cuando hacen cambios grandes nos avisan, como muchos otros, pero de vez en cuando están haciendo una prueba en Mongolia de no sé qué cosa y de repente se les rompe y tú no puedes ni reproducirlo. Entonces, o sea, a nivel... Ese es un poquitín que nos da muy mala vida. Y sobre todo al equipo técnico. A tus 22 ingenieros. Sí, nos da muy mala vida estar donde estamos y por eso también quizá hemos tardado tanto tiempo en poder construir las otras funcionalidades, porque no, o sea, mantener como digo siempre, cambiar el motor del coche mientras está en marcha. Y pues hubiera sido más fácil pararlo y
y hacer solo lo otro. Pero claro, había que seguir, porque es lo que facturaba, es lo que daba ingresos, y es lo que al final nos alimenta lo demás. Claro. Y que entiendo que la defensibilidad pronto de la compañía, entendiendo que Google lo va subiendo, ¿no? Que el meteorito no cae, que Google va a complicarse meterle, es que tienes una tecnología que en ese sentido es muy compleja, y luego ya una marca, ¿no? Que ya es muy reconocida, ¿no? Que ya tienes casi pues esos 100.000 que te llegan, que me decías que eran casi gratis, ¿no? Que no invertías en marketing apenas. Sí. Sí, tiene esa parte. A ver, la defensibilidad, pues como todas, cambia muy rápido de un día a otro. Ahora mismo tenemos competidores, pero realmente pues tenemos un enfoque muy diferente de cómo funcionamos. Pues está Stripe, que es un CRM para Gmail, pero se centra más en la parte CRM como pipeline. Nuestra CRM es más bien un CRM pasivo, donde toda la información que recopilamos de Gmail te la centralizamos de tal manera que hasta los adjuntos los tienes allí y es más fácil encontrar nada que dentro del correo electrónico. Porque hay muchísima gente que su CRM es su correo electrónico. Entonces, está toda su base de datos está ahí. Y pues nosotros lo que estamos haciendo es poniendo orden en todo eso. Para encontrarlo más fácil y clusterizarlo, organizarlo. Exacto, entonces que luego al final pues abajo también tendremos etiquetas y un pipeline, pero digamos no es nuestro foco, ¿no? No es el foco. En cuanto al que decíamos de la conversación del email, claro, cada vez hay más empresas utilizando el email como canal de venta outbound, ¿no? Y yo creo que se están masificando ahora más con la IA, ¿no? Que te los personaliza, etcétera. ¿Tú cómo ves el futuro del email en ese sentido? O sea, ¿tú crees que no vamos a ser capaces de crear otro estándar, ¿no? Abierto de comunicación, o sí o no? Porque luego, claro, la alternativa acaban siendo redes sociales que son, ¿no? Pues tienen sus propios problemas y que también se saturan, ¿no? Hablábamos antes de LinkedIn, por ejemplo, que es una herramienta súper útil, pero que se va saturando. El teléfono, ¿no? Pues, ¿no? El propio WhatsApp se satura, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el futuro del email en ese sentido? Pues, hombre, a ver, no tengo la bola de cristal, me la dejo en casa, pero te diría que en general, nosotros, cualquier sistema que se satura excesivamente, como se quema, ¿no? Evidentemente, pero siempre hay otra fuerza en otra dirección. No sé si, bueno, tú no eres joven, pero en el año 2000 usábamos, antes de que llegara Gmail, usábamos clientes de correo que te daban los servicios cuando te dabas de alta en un dominio, lo que fuera, ¿no? Y estaban todos saturados de spam. O sea, tú entrabas al correo y te pasabas media hora limpiando spam. Entonces, de repente llegó Gmail y hizo limpieza. Entonces, hay una lucha muy clara. La ventaja es que el spam en Gmail, o en los correos electrónicos, pues hay unos estándares, hay unas reglas. Entonces, hay una lucha entre la masividad y lo otro, ¿no? Entonces, cualquiera que abusa tiene una época dorada mientras no le bloquean hasta que le dan con el hacha. Nosotros estamos en un ambiente que en realidad somos una herramienta como de marketing, digamos, o de CRM, HubSpot, pero one-to-one. Aunque permitimos correos masivos, porque de vez en cuando necesitas mandar una newsletter, pero no es el objetivo. Realmente lo que favorece es mejorar las relaciones personales. Y esto es la parte que al final la IA tiene complicado. O sea, no es. Y ese es el tipo de uso que a Gmail le gusta, que a los proveedores de email le gusta, ¿no? Que ahora mismo yo lo que he visto es que últimamente han sido más restrictivos con los volúmenes muy grandes, ¿no? Que si de repente mandas campañas y hay un porcentaje, el que sea, no sé cuántos son los números, un 1% que te reporta en spam, pues tus emails ya no llegan. Exacto. Entonces, sí. Entonces, este uso en principio no debería tener ningún problema. Siempre se te cuela algún spammer. También nosotros tenemos nuestros propios sistemas. También tenemos la suerte de estar en Gmail. Gmail es una bendición también porque Gmail tiene sus propios sistemas de spam y raro quería que se bloquease a sí mismo. Nosotros enviamos vía Gmail porque tiene la máxima deliverability. Claro. Entonces, es una ventaja de no utilizar. Me acuerdo un usuario nos decía, oye, que estoy mandando el correo y vuestro y ha ido spam. Y dice, no, perdona, que lo he mandado con Apollo. Claro. Porque cuando tienes tus propios sistemas no son igual de fiables. Exacto. Entonces, esa es un poco la ventaja que tenemos. Entonces tu no bola de cristal te dice que tiene pinta de que el email se quedará y probablemente lo que baje, o sea, serán más restrictivos en el uso spamming. Sí, bueno, habrá una lucha. Entonces ahora, pues imagínate, secuencias. Las secuencias han vuelto locas, todo el mundo manda secuencias, if, y te mandan correos uno tras de otro, pues al final son fáciles de identificar y fáciles de bloquear. Con lo que al final eso baja de efectividad. No sé si te acuerdas, cuando Gmail no tenía pestañas, me acuerdo que un asesor nuestro, que vive aquí en Barcelona, de hecho,
Itamar Gilad, pues era el PM de Gmail que implementó las pestañas. Y el tío pues se cargó a Groupon. Se cargó a Groupon de un día para otro. El Groupon pues enviaba los típicos emails de venta de sartenes y 1000 cosas más. Y cuando esos correos empezaron a ir a la pestaña promociones, el ratio de apertura bajó. Y me acuerdo que hasta me dijo que le habían, que le habían llamado por teléfono y todo, como buscando jaleo. Claro. Pero, entonces, tú sabes que si de repente tienes... Ese es un poco el problema de los proyectos oportunistas. Que es un poquitín una de las cosas que hay más interesantes del MailTrack para aprender otra gente es cuando hagas algo al principio, no pasa nada que sea oportunista. Al final, está claro que vas a ver una oportunidad. Transforma eso en una aportación genuina de valor, porque como intentes ordeñar hasta la última gota de esa vaca, va a pasar algo. Y al final no vas a llegar muy lejos. Entonces, súper buen aprendizaje este. Claro, tienes que tener un punto oportunista, todo lo tiene, no me parece mal. Pero construye valor encima de eso. Y eso es lo jodido y que la gente muchas veces no lo quiere hacer. Porque al final tienes que hacerte un poco el harakiri. Es como matar a tu empresa para transformar en otra, ¿no? Se dice, no matar al padre, ¿no? Sí. Y esos procesos son complicados y muy delicados, claro, muy delicados. ¿Cómo ha sido la historia de la compañía, ¿no? Porque tú no llegas al principio, ¿no? La monta, como decías, Nacho, tú estás de advisor al principio y hay un momento en el que te traen para llevar toda la parte de producto, ¿no? Cuéntanos cómo es esa transición, porque creo que es una historia un poco diferente a la típica de, oye, founder-led company. Esta no es una founder-led company, esta hemos traído a un CEO, no te voy a decir profesional, pero que ya alguien que venía con experiencia para llevarla bien, ¿no? Sí, se podía decir, sí. Sí, al final, digamos, muchas veces yo pongo fundador en el perfil, porque el fundador siempre es una especie de rol honorífico. ¿Cuál ha sido tu contribución? Y al final, en muchos proyectos hay 20 fundadores, ¿no? Y de cómo pueden haber tantos. Porque de alguna manera, gente que estuvo muy al principio, ¿no? Pero realmente el fundador son Nacho González Barros junto a Gil Casadeval y a Gaby Gabriel García, que montan MailTrack cuando estaban haciendo una antes salir.com y creo que restauranting, donde necesitaban realmente saber si los correos tenían que ser abiertos. De hecho, Banana Attack, que era el proyecto en Estados Unidos que hacía eso, ¿no? En aquel momento. Y la verdad pues que la primera versión la ejecuta muy bien. Yo en aquel momento era advisor de muchos proyectos, pues pensaba que realmente ver un modelo chulo. Pues como advisor tenía experiencia, me había ido bien y bueno, yo ahora diría que no tenía ninguna experiencia, pero bueno, más que quizá otros, pero... Entonces, en el mundo de los tuertos, el ciego es del rey, y yo tuve suerte con Panoramio. Entonces, aprendí cosas en Google, en fin, lo que pasa, ¿no? Cuando yo, al principio, estoy de advisor también en MailSuite, como en MailTrack, como en tantas otras, y de hecho la idea de la firma como sistema de viralidad se lo dije yo, porque yo soy un advisor muy hands-on. A mí lo que me gusta es pringar. ¿Y eres un advisor ya como contratado? O sea, ¿tú tenías una remuneración en equity en tal? ¿O eras a un amigo que les ayudabas? Cada advisor tiene un modelo diferente. En aquel caso era porcentaje pequeñito, como muchas otras gentes que le habían echado una mano. Que bueno, que no sé si el modelo es correcto, ¿no? Porque no te sabría decir, pero bueno, en aquel momento era un potencial upside y tampoco te divertía casi más. Sí, bueno, la idea era tener los huevos en muchas cestas. Sí, o sea, perdona, muchos huevos, no tener todos los huevos en la misma cesta, sí, sino... Sí, en muchas cestas. Exacto, sí, no sé si lo he dicho bien o mal. Lo has dicho bien. Y probar a ver cómo funcionaba. En realidad era altamente improbable que eso funcionara, sobre todo el ecosistema español. En aquella época, estamos hablando de 2013, 2015, se funda en 2013, 2015 entro yo como ya a trabajar de verdad, porque al final es un ecosistema muy maduro y bueno, es complicado que funcione algo así. La mayor parte de los proyectos van a ir mal, pero no. O sea, al final, para que cualquier cosa así funcione, uno tiene que petarlo, ¿no? Decía Iñaki Rola, tienes que tirarla fuera del campo, estadio, ¿no? Sí. Del estadio. Así es como se titulaba el podcast que hizo con nosotros. Aquí apenas hay proyectos que la tienen fuera del estadio, para que te compense todo el otro tiempo que has perdido. Entonces, es un poco el problema, ¿no? Y bueno, volviendo, pues, estoy como advisor, he hecho una manita por aquí y por allá, pero ellos tienen el mérito y ellos consiguen la atracción y ellos consiguen la primera versión. Y en octubre, que sería como 2015,
pues yo ya me vengo a vivir aquí cerca de Barcelona y entonces Nacho me ofrece una mesa, yo estoy viendo a ver qué hago. Y me atrae la idea de en lugar de arrancar, yo había arrancado proyectos desde cero que habían ido mal después de Mailtrack, de Panoramio, perdón. Y es muy difícil arrancar algo de cero, no tanto por el proyecto, ni la idea, sino porque realmente se tienen que alinear los astros en muchas direcciones. Que los socios se lleven bien, que los socios vitalmente estén en el mismo momento, pasan muchas cosas. Entonces, ¿por qué no unirte a algo que ya ha arrancado y funciona? No vas a tener el mismo upside porque vas a llegar un poco más tarde, pero realmente tú ya tienes el conocimiento. Y si aquello tiene tracción, bueno, no diría fácil, pero mucho más fácil ayudar. Y entonces todo el mundo va a estar contento, tú porque vas a estar satisfecho de poder ayudar y los otros porque, oye, qué bien que nos ha ayudado. Y entonces empiezo a ayudar y de hecho en aquel momento la empresa estaba en pérdidas y en enero ya empieza a llegar el break-even. ¿Y habéis levantado ya algo de capital? Entonces había levantado Nacho, en total 1 millón. Ya estaba levantadas todas las rotas. Sí. O sea, tú entras ya con... Quizá cuando yo esté, pero era como es en la parte más inicial, sí. que era como pues asesorado a nivel de producto, como freelance. Quizá, no me acuerdo exactamente, pero más o menos en aquella época ya... Pero ese millón ya estaba levantado, ¿no? Que es el total, que sí, estaba... más o menos, sí. Vitamina K, ¿no? El previo Exacto, a Vitamina K, Cafam. Ñaquerola, Visur, Miguel Herrero y con ese millón ya había que... O sea, el objetivo por el que te contratan es, oye, hay que poner a la compañía en rentabilidad porque no vamos a poder levantar más, o, bueno, o tampoco era necesariamente ese el play. No sé cuál era el enfoque, realmente tendría que preguntar a Nacho ahora mismo. Pero sí, el enfoque era, buscamos la rentabilidad. Hacía unos meses que habían puesto el plan de pago, ¿no? Y pues yo puse como objetivo llegar al break-even. Y pensé, pues si llego al break-even, estos van a estar muy contentos. Y yo más, porque realmente va a molar. Y entonces se consiguió ese objetivo rápidamente y desde entonces ha sido rentable la empresa. Y entonces ya pues nunca más se planteó... Y habéis decidido no levantar más capital porque no os hacía falta, ¿no? No iba a acelerar el crecimiento que requería de mucha construcción de software, ¿no? Sí, también en aquella época 1 millón era una cantidad respetable, supongo. Y también pues yo nunca he sido de levantar dinero. Al final no es, digamos que si... En aquella época sobre todo, ¿no? Ahora probablemente si hago algo, si hiciera algo nuevo, sí que levantaré una ronda, pero en aquella época pues estaba muy poco desarrollado el mercado. Vitamina K es el protofondo de K-Fund. Sí. Claro, ahora Iñaki tiene ahí una cosa inmensa, muchos, pero en aquel momento pues era... Sí, que sí entiendo que si en go-to-market tampoco hay mucho que hacer, ¿no? Porque en tu caso... Bueno, no se sabía eso tampoco. Bueno, o ahora ya lo sabes, ¿no? Que tampoco... Porque pero tampoco estaba de moda quemar el dinero a muerte para... Más bien era como, te doy un dinero para que montes... Sí. Para que montes un prototipo y se tira. Y luego tira. Sí que ha habido startups, yo creo, en esa época que han quemado mucho dinero, ¿eh? Yo creo que vosotros habéis sido especiales, que yo creo que esa es la forma de ser, ¿eh? Y creo que eso es la forma de construir compañías. No es como ahora, que realmente... Sí. Yo creo que ahora hemos vuelto un poco para atrás, ¿no? Yo creo que la gente se fue la pinza en 2020-2021 y ahora yo creo que las compañías... Sí, pero claro, pensé que eso, estoy hablando de 2013-2015, no se quemaba mucho porque sencillamente no había inversión. Dinero, no había... O sea, es un mercado poco profesional en el business. Si crecías, el problema no solía ser, y Mailtrack siempre creció, en su momento no era el dinero. Era realmente convertir aquello en un producto, retener a la gente y conseguir que pagaran. Pero a lo mejor siempre lo bueno del modelo freemium es que en realidad tú dices, ¿no gastas en marketing? Claro que gasto, si lo estoy regalando. O sea, mi gasto de desarrollo son mis gastos de marketing. Sí, incluso los servidores, ¿no? De los usuarios free, ¿no? O sea, que es poco, claro, pero no es cero lo que cuesta cada usuario. Sí, exacto. Entonces, al final, no deja de ser una inversión en marketing, que es una inversión en producto. Entonces, como es un modelo totalmente diferente y que yo creo que nuestro mercado va muy bien, porque al final no tenemos tantos recursos históricamente, e incluso cuando los hay, comparados con los americanos, son de broma. Son de broma. Si has llegado hasta aquí, significa que el contenido de Nova y nuestras entrevistas te están aportando valor. Analizando los datos de los primeros podcasts que hemos grabado, hemos visto que la mayoría de nuestros seguidores no estáis suscritos a nuestro canal. Así que te pediría que si no estás suscrito ya, le des a la campanilla, te suscribas al canal y le des un like al vídeo. Muchas gracias. ¿Y cuál es el futuro ahora de la compañía, no? Porque entiendo que tú transicionas a CEO en 2018, cuando se va Nacho, ¿no? Más o menos, sí. Y ahora entiendo que con el seguir siendo accionista están los que invirtieron en su día, ¿no? ¿Cuál es el futuro a partir de esa compañía que os la queréis quedar para siempre? ¿Habrá que venderla en un momento? No, a ver, está claro que tú tienes inversores. El juego es darle liquidez en algún momento.
Luego yo como fundador me puedo quedar, me puedo ir, pues eso depende del pero en algún momento va a venir alguien y va a coger el control, ¿no? Entonces un evento de liquidez, si quieres llamarlo de manera más financiera, pero en algún momento tiene que pasar. Entonces, nosotros, ahora digamos que aprovechamos el momento donde el mercado estuvo más frío. A partir de la valoración, en 2021 las valoraciones se vuelven muy locas. También ahí se aprende que cuando hay una ventana de oportunidad tienes que cogerla. En aquel momento yo estaba pensando que iba a construir más producto y no pensé en salir al mercado. Aprendizaje interesante de quizá. Habría podido ser un buen momento para salir. Un buen momento porque en esos momentos se compra todo. Y todos conocemos operaciones a precios absolutamente absurdos, empresas facturando poquísimo, y nosotros probablemente incluso facturábamos más, ¿no? Pero bueno, estábamos centrados en construir más valor y añadir más valor, y aprovechamos un poquitín todo lo que vino, todo ese periodo de enfriamiento para construir, y ahora que el mercado pues está volviendo a ser más normal, pues nosotros acabamos de hacer el rebranding, el reposicionamiento hace un año. Entonces lo normal es que esperáramos unos años para sacar el máximo partido a esto. Y que el mercado otra vez esté en una fase un poquito mejor, ¿no? Para las valoraciones. Sí, eso sería, digamos, lo habitual, lo normal. Pero nunca se sabe porque ya sabes que las empresas se compran, no se venden. Tú tienes unos planes, la vida tiene otros. Porque claro, ¿quién se compra empresas de emailing? ¿Son private equities para crecerlas? De todo tipo. Al final tienes, o sea, private equity normalmente los deals suelen ser más grandes. Lo que están los growth funds, que en realidad, a pesar del nombre, te despista un poco, parece que fueran para meterte pasta para que la quemaras, para crecer, ¿no? Pero no, suelen ser con private equity pequeñitos. Entonces, un growth fund, pues al final compraría y luego para luego buscar un segundo exit, ¿no? Sí. Entonces, eso es una opción. Otra opción es una compra de un industrial, pues al final nosotros tenemos software ya o millones de usuarios. Entonces ellos tienen un CRM, imagínate un CRM que monetiza mucho mejor que nosotros porque es una herramienta mucho más completa. Entonces pero les viene bien nuestro funnel de sign-ups. Los Vismas, ¿no? Ese tipo de compañías, ¿no? Que se compran. Sí, estos bueno, más financieros, ¿no? Estos son más compradores financieros que les gusta más ese tipo de enfoque, donde están haciendo una build-up strategy o pues hay eso al final. Nosotros, como todos, no sé si son todos, pero yo todo el rato estoy recibiendo correos, pero evidentemente tienes que buscar el momento bueno, ¿no? Entonces, pues ya lo buscaremos y ya veremos. Sí. Ya la última, y vamos a contar tu historia brevemente, que creo que es muy chula y nos la hemos saltado por el camino de forma muy rápida. ¿Cómo se incentiva a un CEO que no es founder, ¿no? Porque entiendo que, claro, tú aquí te estás dejando un montón de años, ¿no? Que podrías estar haciendo muchas cosas y tienes un coste de oportunidad en la cual, claro, cuando era tu compañía y tienes un porcentaje grande, ¿no? En Panoramio, pues es que, ¿no? El upside es más obvio. ¿Cómo se incentiva a un CEO no founder de forma que funcione para los fondos, para esa persona, para el CEO que sale, ¿no? Eso es un tema que pues no lo hemos has tenido, hecho yo creo, la gran pregunta, porque si bien este modelo funciona muy bien en el sentido de que un CEO no founder, pero con experiencia previa en startups similares, tiene bastante probabilidad de ayudar mucho, ¿no? Pues, pero sí es verdad que es complicado, si no estás desde el principio, pues tener la misma situación, ¿no? Claro, había un cap table cuando tú llegas. Correcto. Que no es fácil mover. Entonces, sí, en el caso, claro, es que aquí hay unos temas que son un poco confidenciales quizá, sí, entonces tampoco quiero... Lo que tú puedas contar. Entonces, por contar generalidades, pues al final, pues si tú tienes, si va bien, si tú te haces un buen trabajo, al final les va a interesar siempre que te quedes. Entonces, tienes una palanca de fuerza. Pues hay gente que negocia más bien al principio, otros que negocian después de demostrar. En mi caso yo demostré y luego pedí. Y pues cuando las empresas son relativamente al principio, es fácil de alguna manera a nivel conseguir los porcentajes porque aún son pequeñas, tienen valoraciones bajas. Y entonces es más fácil que sea. Si te esperaran mucho es casi imposible. Entonces
hay que hacerlo vía phantoms, que son otros mecanismos, ¿no? Claro, de hecho son económicos porque si no tienes problemas casi hasta fiscales, ¿no? Que claro, te pueden dar de repente un montón de acciones que valen un dineral porque de repente tienes un Así problema fiscal son la papeles, empresa y tú... pero Hacienda dice que no son papeles, entonces no te los pueden dar. Entonces hay que recurrir a phantoms y cosas así. Entonces, en realidad, son temas delicados que cada CEO tiene un mundo. Y cada pero uno suele tiene una ser vía, situación. pero la conclusión es que hay que darte equity de alguna forma o Sí, upside, está claro. para que eso Está vaya claro. compensándose, ¿no? Sí, está claro. Sí, el tema es que, claro, dependiendo de cuántos años pasan, lo que al principio piensas, luego puede ser que se quede corto, el coste de oportunidad, pues al final, después de X número de años, pues de una empresa con una valoración en su momento, pues luego fuera del mercado tiene otras valoraciones y otros números, con lo que pues asumes un coste de oportunidad que mientras estés contento y mientras todo vaya bien, pues es más fácil de asumir. Cuando las cosas se ponen complicadas, pues es más difícil, ¿no? Entonces, sí, eso es como es un tema bastante complejo. Al final, aquí ojalá hubieran stock options y una fiscalidad más fácil, porque sería más fácil alinear a todo el mundo. Está Al claro final, que el régimen en Estados Unidos es mejor para ese tipo de situaciones. Sí, bueno, se entiende que ese es el juego, ¿no? Y al final, si Hacienda es más tolerante, al final se va a llevar más dinero igualmente. Totalmente, yo creo que Entonces, tenemos un porque yo problema al final no quiero reducir impuestos por reducirlos. Sí. Lo que quiero es que creamos más riqueza, luego pagarán más impuestos y podremos financiar todo mejor. Pero claro, si es a corto, pues es todo más complicado, ¿no? Lo que sí que yo creo es que lo que es más complicado de todo es que todo el mundo entienda la alineación, ¿no? Entonces, y que todo el mundo esté de acuerdo en qué es lo mejor para la empresa. Entonces, hay veces que es muy obvio, por ejemplo, pues si Nacho se va, pues está claro que hace falta otro. En otros casos es más complicado, ¿no? De entender qué es lo mejor para la empresa también, ¿no? Entonces, ahí hace falta madurez por parte de todos, porque pues el ecosistema, ¿no?, de inversión o en los emprendedores, yo siempre escribí un artículo que se llama somos los torrentes de las startups. Y me acuerdo que una gente se ofendió y decía, pues si está hablando de mí. En el sentido de que somos un ecosistema relativamente inmaduro, donde aparte arrastramos nuestros vicios y nuestras cosas. Y entonces suele ser más un esquema donde la gente piensa demasiado a corto o qué hay de lo mío, qué hay de tal, ¿no? Y es, bueno, tú no te preocupes de lo que tú te llevas ahora mismo o de cómo de grande es tu trozo del pastel, sino cómo hacer el pastel más grande, ¿no? Y que estemos todos contentos, ¿no? Y yo recuerdo que me decía por hecho Joaquín Cuenca Fripic, dice que él tiene una mentalidad bastante abierta, dice, yo no pregunto valoraciones, ¿por qué? O sea, tú es cuánto me dejas meter, si yo creo en el proyecto, la valoración me es irrelevante. Absolutamente irrelevante. Bueno, pero Joaquín no tiene una avalancha de gente. O sea, el juego no es cómo de grande es tu cacho, sino... Puedes hacer un pastel gordo, ¿no? Exacto. Y al final es el emprendedor el que realmente al final el inversor está muy a las expensas de los planes que tiene. Y si los planes son locos y ambiciosos, te beneficia. Entonces, pelearte por inicialmente llevarte un cacho demasiado grande solo va a dar problemas luego. Total. Y te va a perjudicar a ti, porque el emprendedor va a currar hasta cierto momento, ¿no? Entonces, sí es verdad que más que para mí el founder friendly como filosofía, es que no funciona si no es founder friendly. Pero no porque todo tiene que ser para el emprendedor, ni mucho menos, sino porque al final hay que alinearse, ¿no? Y construir compañías de éxito lleva muchos años, ¿no? O sea, ya lleváis 12 años. Es que no es fácil. Construir compañía de 10 millones, se ven algunos éxitos, ¿no? Que es de la noche a la mañana, pero son las excepciones. Normalmente la regla son, típicamente yo diría 10 años, por lo menos, para montar una compañía medio grande. Cuesta más tiempo de lo que parece. Sí, es verdad que, pues, para mí 1 año y 8 meses se vendió Google. Se vendió, claro. Pero... Que de hecho, me sirve como transición para no comernos ya todo el tipo de entrevista. Cuéntanos si quieres brevemente justo, ¿no? Desde que, oye, estudias, ¿no? Al principio nos contabas, estudias psicología, crees que vas a recursos humanos, acabas, ¿no? Interacción humano-computador, haciendo un poco lo que se llamaría UX, ¿no? Cuéntanos un poco brevemente
de tus dos compañías, las dos que vendes, ¿no? Antes de toda esa historia de Mailtrack, para que no nos comamos lo que nos queda de esto y puedas llegar a tu tren. Cuéntanos un poco esa historia, ¿no? De cómo llegas a ellas y cómo vendéis Panoramio en año y 8 meses, que es una historia chulísima. Pues, mira, yo estudié psicología y cuando alguien estudia psicología, típicamente es que no sabe qué estudiar, ¿no? A menos que tenga muy claro que quiere hacer psicología clínica y ayudar a la gente y eso, que no era lo que yo quería. Yo realmente quería entender el alma humana, imagínate, ¿no? Qué pringao pensar ese tipo de cosas. Y de hecho, al principio me gustaba la neurociencia, pero en neurociencia en psicología no tiene mucho poder, se entra más bien por medicina, esas ramas. Y entonces, pues al final dije, pues en el mundo de la empresa quizás es donde más opciones hay. Y hice recursos humanos y del máster de recursos humanos había unas prácticas en una empresa de estudios de mercado que iban a analizar webs. Y pensaba analizar web con técnicas de estudio de mercado, focus group y cosas así, y encuestas. Y entonces yo me puse a leer y me di cuenta que no iba por ahí los tiros, que los tiros iban por interacción persona-ordenador, por analizar las interfaces de usuario, los modelos mentales, hacerte de usuario, toda esa rama. Que en realidad es una rama que los psicólogos ignoraban totalmente, porque a los psicólogos les gustan las personas, no las máquinas, menos a mí quizá. Y entonces decido que esa parte que machea muy bien. Y los que estaban ahí eran informáticos que por la parte de psicología no estaban tan puestos porque realmente no tenían su formación. Y entonces me doy cuenta, digo, coño, aquí tengo algo que aportar yo. Y de hecho, pues cuando estoy en Noruega de Erasmus descubro toda esa disciplina de la Human Computer Interaction y de hecho acabo la carrera en Valencia, vuelvo a Noruega para hacer el Erasmus de doctorado en esto. Encuentro un profesor en Valencia que había hecho el doctorado en eso en sus tiempos. Lo que pasa es que demasiado pronto, y al final del primer año del doctorado, yo me voy a Noruega en realidad a quedarme, a vivir. Porque me gustaba mucho, había estado antes, había aprendido el idioma, yo tenía súper interés en vivir allí, me parecía un sitio fascinante. Y pues, pero me salió una oferta súper chulísima en Barcelona, no puedo rechazar, al departamento de usabilidad de la Caixa, que en aquella época, CaixaBank ahora, tenía 6-7 personas en usabilidad, estamos hablando del 2001. Uh-huh. Una cosa rarísima. Y de ahí empiezas a trabajar con Ubaldo, ¿no? Sí, en ese momento es cuando, estando en Barcelona, yo monto un blog, hago entrevisto a Ubaldo Huerta, que acaba de montar Loquo. Ubaldo Huerta, ingeniero cubano, había trabajado en Silicon Valley, conocía las startups y monta un clon de Craigslist en Barcelona que se llama Loquo. Uh-huh. Yo empiezo a echar una manita. Primero lo entrevisto, empiezo a echar una manita, me lío, pero Ubaldo es el que lo monta, el que lo hace todo bien. Y que lo vende muy rápido también. Y lo vende, creo, no sé si tan rápido, porque esos proyectos de clasificados cuestan acogerme esa crítica, pero sí, tampoco, a lo mejor fueron, no sé, 4 años, 5 años quizá, uh-huh. Algo así, debió ser, no sé, algo así debió ser. Y al año de yo empezar a ayudarle en serio, de verdad, yo me fui a sabático en la Caixa y a la vuelta empecé a ayudarle en serio. Y a partir de ahí lo compra. Entonces, yo lo que aprendí mucho fue gestión de comunidad, porque era una gestión de comunidad, lo que se hacía realmente en Loquo, aparte de los flujos de usuario y todo eso, adquisición, SEO, todo lo que... Era un proyecto completo y Ubaldo me dejaba ayudar en todas partes y sobre todo me enseñó muchísimo, claro, como mi gran mentor. Y la persona que me cambió la vida. Y al final, y yo de hecho lío a Joaquín Cuenca, que abre Loquo París, y lío a más gente, José Florido, que abre Loquo en Málaga. Gente que luego... Y luego cuando se vende con Joaquín, decís, oye, ¿qué hacemos? Sí. Y es ahí cuando surge Panoramio. Joaquín Cuenca, CEO actual de FreePic, que es amigo de la infancia, del pueblo al lado, íbamos al instituto juntos. Fuimos a la Universidad de Valencia, cada uno estudió diferente, pero vivíamos juntos. Y siempre hemos querido montar juntos. De hecho, hasta intentamos montar una agencia de webs en el 99 o algo así, en el 98. Y siempre hemos querido hacer algo. Y al final sale Loquo, lo lío. Y recuerdo, el día mismo que nos llamó Ubaldo para decir que se vendía eBay, yo le llamé y le dije, ¿qué hacemos? Y pues al poco salió la API de Google Maps y te permitió utilizar mapas para cualquier cosa. Él hizo un prototipo de posicionando una foto, que era realmente lo que hacía falta. Es la parte brillante. O sea, tú veías las fotos de los tejados de satélite, muy bien, pero ¿y la calle? ¿Qué se ve a nivel de calle? No había ningún proyecto que hiciera eso. Entonces, él se le ocurre esa idea. Y él es el tecnólogo, el potente aquí, la persona que realmente es el genio de la tecnología, es él, y con una visión de producto también, o sea que bueno, como se ve ahora como CEO de FreePic, no era solo el técnico, ni mucho menos, es un tío con una capacidad impresionante. Y ahí juntamos la parte de comunidad que hemos aprendido en Loquo, de que la gente contribuya,
porque al final era como una Wikipedia de las fotos. La parte de UX de posicionar las fotos fácilmente, porque no te había GPS. Había que buscar el lugar exacto donde lo habías puesto. Y entonces enseguida le gusta a Google. Google enseguida nos pone un enlace, nos contacta John Hanke, actual CEO de Pokémon GO, que era el CEO en aquel momento de Google Earth, el director de Google Earth, que se lo había vendido a Google, y nos pone muy visibles. Y nos intenta hacer una quick hire, lo rechazamos, porque queríamos nuestra propia empresa, no queríamos ser unos empleados. Y en lugar de tomárselo mal, nos ponen aún más visibles en Google Earth. Nos dan ya un tráfico de la leche, un día multiplicamos por 30, y al poco ya nos hacen una oferta de verdad de compra seria. Lo otro era una quick hire. Y entonces ya vendemos, nos vamos a Google. Y os tenéis que quedar ahí un par de años o tres para nos quedamos para un par de años. Y ya si quieres, Eduardo, para acabar, que no quiero que llegues tarde a tu tren, que estamos aquí en el tiempo de descuento, antes de cerrar, que la historia es brutal, solemos hacer unas preguntas breves al final, te voy a hacer dos. Una, que nos recomiendes un libro de negocio, psicología, lo que sea que ¿no? Eres psicólogo, que creas que pueda ser interesante para nosotros, y que nos recomiendes a alguien que debamos invitar al podcast. Pues mira, de libros, casi todos los de la gente de Basecamp me encantan. Súper fan. El Doesn't Have to Be Crazy at Work, por ejemplo. Ese por ejemplo, es muy, muy bueno. Y siempre muy contracorriente, quizás excesivamente incluso, pero tú quieres que te hagan pensar. Y también son libros que no solo contienen una idea, sino que... Porque la mayor parte de los libros de negocio son libros tesis con una sola idea. Y, por ejemplo, ese te diría... Pero quizá Getting Real es el libro fundador de una manera de trabajar, que de hecho en MailSuite poco a poco nos hemos ido aproximando a nuestra manera, porque nunca hay que copiar ningún modelo de nadie. Esto es en España, la gente piensa diferente, pero sí que creo que ahora, por ejemplo, somos una máquina de hacer software de la leche gracias a intentar trabajar más como ellos. Esa metodología, ¿no? Menos procesos, más directo, equipos más pequeños. Más corto plazo, ¿no? No pensar que voy a hacer dentro de 3 años, ¿no? Sí, al final, también no pensar que puedes crear unas capas de burocracia, y un momento determinado antes se llamaban capas de burocracia, donde está el product designer, el designer, el tal, y como que el objetivo era darle unas especificaciones muy mascaditas a los developers para que no tuvieran que pensar, ¿no? Pero al final, cuanto más mascaditas, menos piensan, aparte más lentísimo todo, y al final hemos simplificado todo. No somos muy fans y trabajamos muy así, porque nuestro CTO es equipo Basecamp. Sí. Sí. Es complicado, ¿eh? O sea, es complicado. Hay que adaptarlo, ¿eh? Y nosotros adaptamos la versión también. Y la otra pregunta era... ¿A quién debemos invitar al podcast? ¿A alguien que admires? Pues hombre, te diría Joaquín Cuenca, si no lo habéis traído. ¿No lo hemos traído? Bueno, pues oye, yo creo que siendo amigo de la infancia, te pediré ahí que nos hagas una intro con él. Hago la intro. Buenísimo. Oye, Eduardo, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Os seguiremos, por supuesto, y oye, ojalá sigáis creciendo, que sabes que sois un referente y una inspiración. Muchas gracias, y gracias por la invitación. Gracias a todos y hasta la semana que viene.